Aún en el marco del Día Internacional de la Mujer en Capital 21 y en 21 Noticias, hacemos una reflexión sobre el empoderamiento del género, así como de los pendientes en esta materia de equidad. Para conversar sobre este tema, recibo a Xóchitl Daniela Mejía. Ella es vicepresidenta del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud en CONCEP. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Bueno, Xóchitl, las mujeres hemos pasado por una evolución, ¿no?, en el cual se observa ya un mayor empoderamiento y un mayor control acerca de nuestra propia vida. Pero ¿cómo ha sido este proceso en México, basándonos y enfocándonos solamente en el ámbito laboral? Sí, yo creo que hay que pensar en que este año se reivindicó mucho la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dejamos un poco de lado las celebraciones, intentamos hacer un esquema distinto de lo que se estaba haciendo años pasados. Activistas, mujeres jóvenes, salimos a las calles a reivindicar un poco que no tenemos que celebrar lo que está pasando actualmente con el contexto de las mujeres en nuestro país. Seguimos con un alto índice de inseguridad para las mujeres, acoso callejero. Se registró, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que tenemos un 81.4% de mujeres que tienen miedo de salir a las calles. Estamos hablando de una ciudad supuestamente con términos progresistas que le dan derechos nuevos a las mujeres, como la interrupción legal del embarazo o como los derechos sexuales y reproductivos. Pero pensándolo ya en términos de evaluación, como mencionas, yo creo que sí podríamos celebrar que quizás ya tenemos derechos progresivos, ¿no?, que hemos ido avanzando, que la lucha de las mujeres se reconoce cada vez más. Por ejemplo, de los 70s a los 90s tuvimos mucho alce las mujeres activistas. Actualmente tenemos a más mujeres en cargos de representación popular. Hablamos ya de paridad de género, en las cuotas de género, en la participación política de las mujeres, ¿no? Sí hemos avanzado, me parece, en esta clase de términos, pero también no podemos dejar de lado que de 2006 a 2017 se encontraron como 22,000 cadáveres de mujeres. Sí. Que el año pasado tuvimos más de 1,500 feminicidios. O sea, no podemos dejar de lado el marco de violencia que aún atravesamos las mujeres y las mujeres jóvenes más, ¿no? ¿Y esta situación de violencia y desigualdad a qué se debe? Pues bueno, o sea, el términos de violencia es un marco cultural, político, económico. La propia violencia se origina a partir de muchas causas de rezago, ¿no?, de desigualdad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en concreto, seguimos sin reconocer que son buenas para estar en varios ámbitos. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras domésticas, ¿no? Todavía no tienen todos los derechos que deberían. En el caso de las mujeres que participan en política, sufren violencia dentro de las mismas tribunas, ¿no? Y no se les reconoce, simplemente se utiliza como, bueno, a lo mejor la cuota de género, que yo estoy totalmente a favor de que, porque me parece una acción afirmativa, sigue siendo hasta ahí y no nos preparamos a estos cargos para que las mujeres realmente propongan, ¿no? Mujeres activistas, pues hay violaciones de derechos humanos a defensoras de derechos humanos, ¿no? Tenemos todavía que marcar que en términos de violencia, pues primero hay que deconstruir el género, hay que deconstruir los roles de género y también permitir a la mujer que vaya avanzando en ciertos nuevos espacios. Sí, justamente lo que comentas es muy cierto. El sueldo de las mujeres, por ejemplo, siempre es menor al de los hombres, ¿no? Lo que comentas en tribuna, o sea, hay mucha desigualdad. Y en cuanto a políticas importantes aquí en México, ¿qué sucede? Pues mira, en concreto, hagamos alusión a la Ciudad de México. Se trajo una estrategia de seguridad en donde se pensaba que teníamos otra vez que revictimizar a las mujeres o tenerlas en una estigmatización como los silbatos rosas, ¿no? Como dividir el transporte colectivo. Lo que no nos damos cuenta es que justo la violencia tenemos que marcarla desde la raíz. Por ejemplo, la violencia en las universidades ha aumentado muchísimo. ¿Qué se hace? Criminalizamos a los jóvenes, ¿no? Criminalizamos a los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. Tenemos que dejar de lado todo esto y empezar a ver que la violencia tiene que ver con el poder de siempre estar encima de otra persona, de la persona que se piensa que por sus características deberá de seguir un cierto rol, ¿no? En la parte de empleo, creo que, por ejemplo, hasta el año pasado aumentó el número de empleos formales en mujeres, tenemos un 38% más, ¿no? Ahora en estos eventos del Día Internacional de la Mujer, pues tenemos a más mujeres incidiendo en la ciencia. También aumentó el número del padrón de investigadores, en donde las mujeres pasaron de un 21% a un 36%. O sea, también pensemos como lo positivo que hemos teniendo, ¿no? Y también en empleo, pues no solamente hay que enfocarnos al empleo laboral. Tenemos una iniciativa, por ejemplo, que se llama las Amazonas Urbanas, en donde son mujeres que están incidiendo directamente en el arte y en la cultura, y son mujeres raperas, mujeres tatuadoras, mujeres que bailan breakdance, que también están transformando nuestro país en el ámbito cultural, ¿no? Y no dejemos de lado, por supuesto, a las mujeres activistas, que ya llevan una larga carrera actualmente. Yo creo que podríamos enfatizar quizás este año también en lo positivo que hemos tenido como mujeres. Por supuesto, pues este es el empoderamiento de la mujer que tenemos ya aquí en la Ciudad de México, muy bien explicado por ti, Xóchitl. Gracias por estar con nosotros. Gracias.